Hola chicos, bueno, para empezar les quiero pedir disculpas por no haber podido tener la clase el otro día. Estuve sin suministro eléctrico eh, casi toda la semana prácticamente. Así que bueno, les dejo acá un videito más o menos explicando lo que me pidieron y cualquier duda no duden en consultarme. Bueno, entonces el punto 13 dice, dado los vectores u 62 y b de componentes 2 menos 4, considere el paralelogramo que los tiene por dos de sus lados. Halle la norma de cada uno y la proyección de B sobre U. ¿Le alcanzan estos datos para calcular el área del paralelogramo? Bueno, para empezar, calculando la norma, ya lo vimos las clases anteriores, ¿sí? Es el cuadrado de la raíz del cuadrado de las componentes, ¿sí? Entonces en U, componente en X 6, 6 al cuadrado, componente en Y 2, 2 al cuadrado, ¿sí? Me queda raíz de 40 y factorizando llegamos a que es 2 raíz de 10. Lo mismo con B, 2 al cuadrado de la componente en X, menos 4 al cuadrado de la componente en Y, ¿sí? 2 al cuadrado es 4, 4 menos 4 al cuadrado queda positivo, es 16, ¿sí? Me queda raíz de 20. Entonces, factorizando lo mismo. Fíjense que acá, como tengo 20, 20 lo puedo separar en dos números, ¿no es cierto? En una multiplicación de dos números, 4 y 5, ¿sí? Y como nosotros sabemos que si yo tengo la raíz de A por B, puedo hacer la raíz de A por la raíz de B, ¿sí? Que es exactamente esto que se ve acá, y la raíz de 4 es 2, ¿sí? Me queda 2 raíz de 5. Bien, por otro lado, para hablar de la proyección, sí, porque me pide la proyección del vector B sobre U, vamos a aplicar directamente la fórmula. Entonces, proyección de B sobre U, ¿sí? ¿Qué es? Y es el producto escalar de ambos vectores, ¿sí? U por B, sobre el módulo del vector U al cuadrado por el vector U, ¿sí? Es decir, esto que está entre paréntesis, una vez que nosotros lo resolvamos, va a ser K y vamos a tener producto de un escalar por un vector, ¿sí? Porque obviamente este es un vector proyección, ¿sí? Vamos a poner, esto es un vector proyección. Bien, entonces, ¿qué queda? Reemplazar nada más, ¿no es cierto? Entonces, el vector U dijimos era 6, 2. El vector B, vamos a hacer un poquito de zoom, es 2 menos 4, ¿sí? Y como ya tenemos calculada la norma de U, vamos a poner esa norma al cuadrado. Obviamente que una vez que yo resuelva esto, como yo acá tengo una raíz cuadrada, ¿sí? Sería como hacer la raíz cuadrada de 40 al cuadrado, es decir, que me va a quedar 40, ¿sí? Bien, y queda resolver. Acuérdense, multiplicamos las componentes en X y las componentes en Y y las sumamos, ¿sí? Que es esto que se encuentra acá. Me queda 6 por 2, ¿sí? Más 2 por menos 4, ¿sí? Sobre, esto que les dije, 40, ¿sí? Por el vector U. Bien, una vez que resuelvo el producto escalar, ¿sí? Obviamente 12 menos 8 me queda 4. ¿Sí? Me queda 4 sobre 40 por el vector U. Es decir, que me queda que si simplificamos la fracción, me queda un décimo, ¿sí? Un décimo por el vector U, otra vez, ¿sí? Entonces, como les dije, esto va a ser producto de un escalar por un vector. Es decir, yo acá tengo un número, ¿sí? Y lo voy a multiplicar por las componentes, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros teníamos que K por U sub X, U sub Y era igual a qué?
a K U sub X, K U sub Y. Bien. Entonces eso es lo que hice acá. ¿Sí? Multiplico, obviamente se multiplican, se multiplica recto, ¿no es cierto? 1 por 6. Acá hay que imaginar que hay un 1, entonces 10 por 1. ¿Sí? Y lo mismo con la componente ni. Entonces me queda que el vector proyección, ¿sí? De B sobre U me da 2 quintos, 1 quinto, porque si yo divido no, perdón, acá no es 2 quintos, es 3. ¿No es cierto? Divido arriba y abajo por 2, ¿sí? Y me queda 3 quintos, 1 quinto. Lo mismo acá, ¿no es cierto? 1 quinto. Bien, eso con la proyección es esto, chicos, es aplicar esta fórmula. Obviamente si me dijeran la proyección de U sobre B, cambiaría, ¿no? Y sería el producto escalar de U por B sobre la norma de B al cuadrado, ¿sí? Por el vector B, ¿sí? Si me pidieran lo contrario. Bien, respecto al área del paralelogramo, sí, a mí me pregunta si esta información es suficiente para poder calcular el área. Entonces, yo voy a tomar un paralelogramo, clásico, ¿sí? Y nosotros sabemos que el área es base por altura, ¿no es cierto? Es decir, base por altura. Entonces vamos a tomar esto nos vamos a basar en esto para poder desglosar el área de un paralelogramo, pero con vectores. Bien. Entonces nosotros recordamos que el paralelogramo, tengo un problema con el decir paralelogramo aparentemente, chicos, disculpen. Bien, entonces nosotros sabemos que el paralelogramo era, bueno, en este caso yo puse el vector U abajo, puede ser de cualquier forma, ¿sí? No va a cambiar el resultado final, pero vamos a tener vector U y vector B, ¿sí? Vamos a tener H, que si aplicamos trigonometría, ¿sí? H, ¿qué sería? Y sería el módulo de B por el seno, ¿sí? Del ángulo, que viene de despejar que el seno es opuesto sobre hipotenusa. Bien. ¿Y la base cuál es? La base es el módulo de U, ¿no? La longitud de U, esa es la base. ¿Estamos hasta acá? Bien, entonces, una vez que ya tenemos B y H, es decir, vuelvo a repetir, B, que es el módulo de U, ¿sí? Y H, que es. Y si yo tomo este ángulo de acá, ¿sí? Me queda el seno de alfa, ¿sí? Es igual a la altura H, ¿sí? Sobre la longitud de B. Si yo despejo H, me queda ¿qué? Que el seno de alfa por el módulo, ¿sí? Por la longitud de B, es igual a H. Entonces, una vez que tenemos eso, lo vamos a sustituir en esta ecuación de acá, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda que el área del paralelogramo es el módulo de U por el módulo de B por el seno de alfa. Bien, esa va a ser nuestra ecuación número 1. Ahora, por definición, ¿sí? Eso es el producto vectorial. Entonces, me queda que el área del paralelogramo, ¿sí? Es el módulo del producto vectorial de ambos vectores. Seguramente esto lo vieron en clase igualmente. Bien. Entonces vamos a resolver el ejercicio de las dos formas. Vamos a utilizar la primera ecuación y la segunda, ¿bien? Entonces, decíamos que U era 6, 2 y B era 2 menos 4, ¿sí? Entonces, si aplicamos la primera ecuación, sí, que, bueno, acá la volví a escribir, sí, la multiplicación de los módulos por el seno de alfa, ya tenemos los módulos, ¿verdad? Que los habíamos calculado arriba. Ahora nos falta el ángulo. ¿Y cómo encontramos el ángulo? Aplicando la fórmula, ¿sí?
que también vimos la clase pasada, ¿sí? Alfa es igual al arco coseno del producto vectorial sobre el producto de las normas, ¿sí? Queda reemplazar y resolver, ¿sí? Nos queda que es el arco coseno de raíz de 2 sobre 10, que me queda, bueno, esto de acá, ¿no? 81 grados, 52 minutos, 11,63 segundos. Bien, entonces, y si ya tengo las dos normas y ya tengo el ángulo, no queda más que reemplazar en la ecuación, ¿no es cierto? Es decir, el módulo de u por el módulo de b por el seno del ángulo que encontré, ¿no es cierto? Entonces, una vez que yo resuelvo eso en la calculadora, me quedan 28 unidades y el área del paralelogramo es 28 unidades. Bien, ahora vamos a utilizar la ecuación 2, es decir, el módulo del producto vectorial de ambos vectores, ¿sí? Entonces, obviamente, como habrán visto, para poder hacer el producto vectorial, los vectores deben estar en R3. ¿Sí? Entonces, si yo tengo, imagínense, los 3 ejes, ¿sí? Y a mí me dieron estos vectores de acá. Entonces, si yo tengo los 3 ejes, es decir, si yo me ubico en R3, estarían en el piso, ¿cierto? Es decir, bajaría por X y me correría en Y, ¿sí? Pero yo nunca subiría ni bajaría en Z, es decir, que Z va a ser 0 en ambos vectores, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá? Es decir, me va a quedar en el plano del piso, ¿sí? En el X y sin subir ni bajar en Z. Sí, es como si estuvieran en el piso de nuestras casas, imagínense, ¿sí? Que agarran de una esquina y dibujan una línea con sentido y dirección B y una línea con sentido y dirección U, ¿sí? Pero siempre en el piso. Bien, entonces eso es lo que yo puse acá, ¿sí? Puse el vector original y en el componente Z puse 0, ¿sí? En ambos casos. Ahora sí podemos calcular el producto vectorial. Más abajo explico más detalladamente cómo hacer producto vectorial, ¿sí? Pero bueno, vamos a ir a ver si yo puedo... no, la opacidad no me la deja editar. Bueno, vamos a tacharlo entonces, total, después lo borramos. Bien. Vamos a generar un determinante, ¿sí? El producto vectorial es el determinante, ¿sí? Fíjense que yo ubico IJK en la parte de arriba, ¿sí? Y luego en la parte de abajo coloco, bueno, en este caso coloqué primero U y después B, ¿sí? Si colocan B y después U, le van a cambiar de signo los resultados, digamos, ¿sí? Pero como es el módulo, después me va a quedar todo positivo, ¿sí? Bien, entonces primero lo que voy a hacer es tachar. Vamos a hacerlo en otro color. O tapar, ustedes tápenlo con el dedo para no andar tachando. Siempre la hilera de arriba, así no la vamos a usar. Y en este caso la componente en Y, ¿sí? Porque eso es lo que nosotros vamos a calcular acá. Y ahora vamos a multiplicar cruzados, ¿sí? Entonces me queda, empiezo por la componente de la izquierda arriba, ¿sí? 2 por 0, ¿sí? Y la coloco acá, 2 por 0. Luego empiezo por la componente de abajo, ¿sí? Y lo multiplico por la de arriba, menos 4 por 0, ¿sí? Y lo resto al resultado que yo ya puse, ¿sí? Es decir, a 2 por 0 le resto menos 4 por 0, ¿sí? Que es esto que está acá. Obviamente eso me va a dar 0, ¿sí? Cuando lo terminemos de resolver. Bien, ya tengo la componente en Y. Ahora vamos con J. Entonces, tacho J, ¿sí? En este caso,
¿sí? Algunos ponen menos acá y lo hacen de la misma forma, pero a mí me gusta poner el más y hacerlo del lado contrario, es decir, empezar por el lado derecho arriba, solamente en la componente en J, ¿eh? Empiezo por el lado derecho arriba y multiplico cruzado, ¿sí? 0 por 2. 0 por 2, ¿sí? Acuérdense, componente en J, si tengo un más, empiezo por el lado derecho arriba. 0 por 2. Bien. Y a eso le resto, perdonen, y a eso le resto, ¿sí? ¿Qué? 0 por 6 o 6 por 0, ¿sí? No afecta al resultado si ponen 6 por 0 o 0 por 6. Bien, ¿qué es esto que está acá? Recuerden, más cruzado, ¿sí? 0 por 2, 0 por 6, ¿sí? 0 por 2 menos 0 por 6. Bien. Ahora vamos a poner, eso es la componente en J. Ahora vamos a poner un más, ¿sí? Y vamos a tachar la componente en K. Bien, y ahora volvemos a la situación anterior, ¿sí? Vamos a 6 multiplicarlo por menos 4, ¿sí? A 6 lo multiplico por menos 4, esto que está acá, y a eso le resto 2 por 2. Disculpen. Bien. Entonces, volviendo. Agarro, empiezo por la primera componente en la izquierda, ¿sí? La multiplico cruzado con la segunda componente a la derecha, ¿sí? Y después multiplico la primera de abajo por, la primera de abajo por la segunda de arriba, ¿sí? Y se lo resto a lo primero que puse, ¿sí? Siempre recuerden que dentro de los paréntesis se resta. Obviamente, como en este caso, si acá no hubiera un 0, menos por menos, más, ¿verdad? Bien, entonces queda resolver lo que tenemos entre paréntesis. 0 menos 0, 0. Y 0 menos 0, 0. Y después 6 por menos 4 menos 2 por 2 menos 28. Bien. Acá yo lo tengo separado. Este es el vector u por b, ¿sí? Este es el vector u por b. Pero lo puedo poner de la siguiente forma, ¿no es cierto? Para poder entenderlo mejor quizá. Entonces, ¿qué me queda? Y si yo en la componente y tengo 0, en x va a ir 0. Si en j tengo 0, en y va a ir 0. Y si en k tengo menos 28, en z me va a quedar menos 28. ¿Sí? Ahora tengo que aplicar el módulo, ¿sí? De ese producto vectorial. ¿Y qué me queda? Me queda la raíz de ¿qué? Del cuadrado de 0, más el cuadrado de 0, que obviamente es 0, más el cuadrado de menos 28, ¿sí? Y me va a dar, fíjense, el mismo resultado. Me queda 28 unidades acá, 28 unidades acá. Entonces encontramos la forma de hallar el área del paralelogramo, ¿sí? De dos formas diferentes. Ustedes pueden aplicar la que más les quede cómodo. Bien, siempre uno tiene, no siempre, pero la mayor parte de las veces uno tiene más de una forma de resolver y acá en este caso yo les presento las dos posibles soluciones. Recuerden que si ustedes pusieran B acá arriba en vez de U y acá U, les va a dar quizá más 28, ¿sí? Pero fíjense que el resultado final sería el mismo. Bien, bueno.
Ahora vamos a seguir con el ejercicio 15.